Estamos entonces en la materia panorama del Antiguo Testamento, ¿verdad? Vimos ya el Pentateuco, nos detuvimos mucho en Génesis, el libro de los orígenes, ¿verdad? Eh, Realmente, como les dije, es mucho material, estoy tratando de resumir lo que más pueda para que no nos quedemos demasiado tiempo, aunque pues lo mejor es leer cada uno de estos libros, pero por lo menos vamos a ir entendiendo el panorama de cada uno de ellos y también de qué se trata, quién lo escribió. Bueno, vamos a ver entonces hoy los libros históricos. Libros históricos, recordemos que son ¿cuántos? 12, ¿verdad? 12 los libros históricos de la Biblia. Esta es el segundo grupo en la clasificación que hicimos. ¿Recuerdan? 5 Pentateuco son 5, libros históricos son 12, libros poéticos, ¿cierto? Son 5, 6 de los libros profetas mayores y 12 de los profetas menores. Bueno, voy a dictarles algunas cosas y otras ustedes van, como ha sido la dinámica, van escribiendo lo que van captando en la enseñanza. Voy a hacer quiero que utilicen mucho su imaginación también, porque vamos a hacer un recorrido así, pero veloz por cada libro, un resumen veloz, y mencionar algunas cosas que quizás fueron relevantes, quizás no, sino que fueron relevantes en su momento y en la narración que nos presenta cada libro. Muy bien, entonces escriba lo siguiente: desde el libro de Josué hasta Esther, desde el libro de Josué hasta el libro de Esther, tenemos los 12 libros históricos. Estos tratan sobre la historia de la nación de Israel. Estos tratan sobre la historia de la nación de Israel. Punto y seguido. Cubren la vida de la nación de Israel, cubren la vida de la nación de Israel desde su posesión de la tierra prometida. Voy a repetir, estos libros cubren la vida de la nación de Israel desde su posesión de la tierra prometida. Punto y seguido, cubriendo cerca de 800 años, cubriendo cerca de 800 años. Narran también la conquista y posesión de Canaán. Narran también la conquista y posesión de Canaán, los gobiernos de los jueces, el establecimiento de reyes, la división de Israel, en los reinos del norte y del sur, la división de Israel en los reinos del norte y del sur, la caída del reino del norte ante Asiria, la caída del reino del norte ante Asiria, punto y seguido. El exilio del reino del sur ante Babilonia. El exilio del reino del sur ante Babilonia. Y el regreso del pueblo
a Jerusalén y el regreso del pueblo a Jerusalén bajo el liderazgo, el regreso del pueblo de Jerusalén bajo el liderazgo de hombres como Nehemías y Esdras. El regreso del pueblo a Jerusalén bajo el liderazgo de hombres como Nehemías y Esdras. Bueno, esto es como un resumen general del contenido de los 12 libros históricos, ¿verdad? Recordando que es una historia, no es una historia política, social ni científica, es una historia bíblica, ¿verdad? Del pueblo de Dios, de Israel y el escogido de Dios y de sus diferentes etapas. Entonces, recordemos, va desde el libro de Josué hasta el libro de Esther, ¿verdad? Entonces, Génesis y los 5 libros del Pentateuco los vimos la semana pasada. Si alguien quiere saber más de esto, debe ver la enseñanza de la semana pasada. Vamos a ir entonces al resumen de los libros. Y quiero que anoten, voy a dictarles algunas cosas, otras voy a mencionar rápidamente. Cuando yo les digo que copien y hasta donde copien, hasta ahí llega el dictado. Después ya ustedes pueden tomar lo que escuchan mientras yo estoy compartiendo. Vamos entonces con el primer libro histórico, que es el libro de Josué. Libro de Josué. Josué. Libro de Josué. Escriba, Josué cuenta la historia. Josué cuenta la historia de cómo los israelitas comenzaron a cumplir. Josué cuenta la historia de cómo los israelitas comenzaron a cumplir la misión que el Señor les dio. Punto y coma. Poseer la tierra prometida. Poseer la tierra prometida. Coma. El lugar de reposo y herencia. El lugar de reposo y herencia. Coma. Las promesas de Dios. Las promesas de Dios, coma, la fe, coma, la valentía del pueblo. Punto y seguido. Y aquí vamos a anotar un versículo clave. Versículo clave, pues hay muchos, pero me gustó escoger este de Josué 24:15. Yo creo que muchos lo saben. Cuando Josué desafía al pueblo y les dice, yo no sé, ustedes decídanse a quién van a servir hoy, si a los dioses del otro lado del río que adoraron sus padres, pero yo y mi casa, dice Josué, serviremos al Señor. Bueno, hasta ahí llega el dictado. Ahora voy a mencionar algunas cosas importantes de Josué. Usted ya va escribiendo lo que le parezca muy importante. Bueno, voy pues con unos detalles, así como rápido. Recordemos que el pueblo que entró con Josué fue un pueblo que cuando salieron de Egipto eran niños, ¿verdad? Habían pasado 40 años. Los mayores de 40 habían muerto y los niños eran los que estaban entrando ahora a poseer la tierra prometida, ¿verdad? En ese momento, ese pueblo era un pueblo que había aprendido a confiar en Dios, que sabía respetar a Dios y que se sabía sujetar también a sus líderes, porque en este caso Josué no tuvo problemas en guiar a este pueblo. Era un pueblo muy dócil en el sentido de que habían aprendido obediencia, habían aprendido fe y
Una de las características de este libro es que siempre Josué esperaba las instrucciones de Dios, las estrategias de Dios para ir a la guerra, a la conquista de las naciones de Canaán, aunque en muchas ocasiones, como en las famosas vueltas de Jericó, ¿recuerdan? Las 7 vueltas a Jericó. Entonces, aunque en esos momentos quizás no tenía ningún sentido militar estratégico, sin embargo, Dios les daba la victoria, con pocos o con muchos, aunque ellos cometieron algunos errores cuando trataron de conquistar Jai, una nación pequeña, y ellos vieron que era pequeña, no mandaron a todos los hombres, no consultaron al Señor y salieron derrotados. Pero ese tiempo fue un tiempo de esplendor para Israel, porque empezaron a conquistar, Josué empezó a repartir herencias entre los israelitas. Entonces un libro de promesas cumplidas, de fe, de valentía, de un pueblo que había aprendido a caminar en obediencia a Dios. Este libro, si nosotros quisiéramos extraer algo práctico para nosotros, diríamos que es uno de los libros que puede representar la etapa de madurez del Hijo de Dios. ¿Sí? Nosotros cuando nos convertimos a Cristo somos niños espirituales, pero cuando vamos transformando nuestra vida, nuestra manera de pensar, vamos experimentando entonces una madurez que nos ayuda a confiar, a creerle a Dios, a seguir adelante y a no retroceder aún en medio de las circunstancias difíciles. Este es el resumen del libro de Josué. El libro de Josué tiene personajes también como Caleb, ¿verdad? Que fue uno de los que le creyó a Dios también juntamente con Josué, que fueron los dos únicos que eran mayores de 40 años cuando salieron de Egipto, y ya cuando entraron a la tierra de Canaán ya eran mayor de 80 los dos. Sin embargo, Caleb fue un hombre también brillante, un hombre que le creyó a Dios, un hombre que luchó por conquistar su tierra, la tierra prometida, la tierra que Dios le había dado, no importando su edad. Esto me gusta de Caleb también, un hombre que no se detuvo a pensar, ya soy viejo, ya no puedo ahora conquistar. No, él le pide a Josué que le entregue los montes de Hebrón, porque Moisés le había prometido esa tierra por su fe, su obediencia, y él dice, y todavía estoy con esa fuerza para conquistarla. Un libro apasionante que si usted se lo lee de principio a fin, va a encontrar muchas enseñanzas prácticas para su vida. Yo no sé cuántos han leído, solo ahí con su cámara abierta, dígame si usted ha leído todo el libro. ¿Cuántos han leído todo el libro de Josué? Quiero ver manos levantadas. Todo el libro de Josué. Entonces, Ayaluzma, Mónica también. Bueno, los demás yo los invito para que lean completo el libro de Josué. Es un libro apasionante que trae mucha enseñanza. Vamos al siguiente libro, el libro de los jueces. Libro de los jueces. Oiga bien, terminó la etapa de liderazgo de Josué. Sorprendentemente, digo sorprendentemente porque en ese entonces no se levantó otro sucesor de Josué, como recuerden que Josué fue sucesor de quién, de Moisés, ¿verdad? Pero ya cuando Josué faltó, no hubo un sucesor de Josué. Y recuerdan que les dije que, bueno, ahorita no es para que lo copien literal. Mejor dicho, les voy a dar el resumen, después les hablo de estas cosas. Escriban el resumen, entonces, después les comparto estas cosas. Libro de Jueces. Jueces detalla el fracaso repetitivo del pueblo de Dios. Jueces detalla el fracaso repetitivo del pueblo de Dios para continuar operando de acuerdo con la promesa del Señor. Voy a repetir esta parte. Jueces detalla el fracaso repetitivo del pueblo de Dios para continuar operando de acuerdo con la promesa del Señor.
Punto y seguido. No siguieron las directrices del Señor, no siguieron las directrices del Señor, sino que buscaban satisfacer sus propios intereses. Oiga bien, no siguieron las directrices del Señor, sino que buscaban satisfacer sus propios intereses. Punto y seguido. Se ve un deterioro moral, se ve en esta etapa del pueblo un deterioro moral, una rebelión en contra de Dios, y los altibajos del pueblo. Punto final. Y quiero que pensemos en Jueces 21-25. Búsquelo ahí en su Biblia, yo lo voy a buscar aquí. Jueces 21-25. Y verá cómo termina el libro de Jueces, capítulo 21, versículo 25. Dice así Jueces 21-25. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Ve cómo termina ese libro de Jueces? Dice, en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. En otras palabras, cada uno hacía lo que le daba la gana. Qué tremendo. Dígame bien, hasta ahí. Voy a mencionar un poco más, pero esto ya no es para que lo copie literal. Era con lo que estaba empezando. Mire, pues después de Josué no hubo sucesor. No hubo otro que dijera uno, haz otro líder como Josué. No. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué podemos aprender de los jueces, del libro de los jueces? Vemos nuevamente una situación de las nuevas generaciones. Esto es preocupante a la luz de lo que vivimos hoy los cristianos también. Pónganme mucha atención. ¿Por qué? Porque recordemos, los que salieron con Moisés todos murieron en el desierto por incrédulos y porque su corazón nunca salió de Egipto. Su cuerpo salió de Egipto, su corazón no. Una generación que no aprendió a confiar en Dios. Pero los hijos de ellos sí, los que entraron con Josué, aprendieron a confiar en Dios. Pero el punto triste es que después de la muerte de Josué y de esas generaciones de guerreros que entraron con Josué, los hijos de ellos que vinieron a ser los que vivieron en los tiempos de los jueces, ya no tenían otra vez esa pasión por el Señor. Qué tremendo. ¿No le parece que estamos viviendo tiempos así hoy en el cristianismo? Usted sabe, examine cómo están sus hijos. ¿Cómo están sus hijos ante el Señor? ¿Están apasionados por Dios? ¿Son entregados por Dios? ¿Tienen la misma confianza que usted tiene en Dios? Muchas veces la respuesta es un no, ¿verdad? Nos miramos fríos, indiferentes, seducidos muchas veces por el mundo. Es muy triste, ¿sabe por qué? Porque no hubo una transmisión de esa fe que nosotros hemos, en el pueblo, que el pueblo había experimentado. Entonces, la característica del pueblo en los tiempos de los jueces era que ellos se rebelaban, no seguían las instrucciones, cada uno era ventajoso con sus vecinos, con su prójimo, y entraban en un caos. Cuando ellos se rebelaban abiertamente, Dios se retiraba de ellos y los dejaba para que otros pueblos los suprimieran. Y se tenían que levantar entonces en ese tiempo jueces que gobernaban por un tiempo, como por ejemplo Sansón fue uno de los jueces del pueblo de Israel en ese tiempo, aunque Sansón también tuvo fracasos terribles, ¿cierto? Ya sabemos cómo fue seducido por la inmoralidad y terminó también seducido, aunque al final de sus días se arrepintió y le pidió a Dios
misericordia. Ahí está también, muchas veces vemos también la vida de Gedeón, otro de los jueces de Israel. Débora, otra mujer que fue juez en Israel. Es decir, cuando se levantaba un juez en Israel, el pueblo se levantaba, el pueblo volvía a surgir. Pero apenas ese personaje, ese nuevo juez desaparecía, el pueblo entraba en caos. Y ahí lo resume bien el último versículo de este libro, que dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea, cada uno hacía lo que le daba la gana. Qué tremendo. Por eso nosotros recordemos que en el estudio bíblico inductivo vimos cómo es importante, o no, en este panorama que vimos cómo es importante la ley escrita, transmitir las enseñanzas a nuestros hijos, que ellos se enamoren de la palabra, pero ellos solo se van a enamorar de la palabra en la medida que los padres se enamoren de la palabra también. Por eso es importante, o sea, no puedes esperar que tus hijos sean consagrados, sean entregados, les sirvan a Dios, si tú no lo eres, si no estás consagrado, si no te entregas a Dios, si no caminas con Dios, pues no puedes esperar mucho de tus hijos también. Lamentablemente vivimos una generación así, sino para muestra un botón. Miren cuánta gente que se llama cristiana, por ejemplo, hizo la celebración del Halloween. Dios, es tremendo. Uno dice, hombre, ¿dónde están parados? ¿Qué es lo que les pasa? ¿Sí? Un cristiano, una cristiana disfrazada de bruja. Por Dios, ¿qué es eso? ¿Sí? Un cristiano adornando su casa con calabazas. No, ¿qué es eso? ¿Sí? No, o eres o no eres. ¿Por qué? Te falta convicción. Tus hijos, ¿qué van a decir de ti? No, pues ahora están en el equipo de las brujitas, mañana va a estar en el equipo de todos los santos. Oiga, qué terrible situación la que se está viviendo hoy, como se vivió en los días de los jueces. Y no es por falta de enseñanza, créanme que no es por falta de enseñanza, es por falta de comprometerse de lleno con el Señor. Un pie en el mundo, otro pie en el cristianismo, medio camino, medio no camino, se me llena la vida de caos y de problemas, y entonces, Dios, ayúdame, sálvame. Y viene Dios en su misericordia y me levanta, pero me siento bien otra vez, fuerte, bendecido, y vuelvo y me voy para el mundo, un pie en el mundo, otro pie en el cristianismo. Y esa era la vida de los jueces, en los tiempos de los jueces, del pueblo. Venía la crisis y entonces clamaban a Dios, ayúdanos, y Dios levantaba a un juez. Se levantaban y otra vez estaban bendecidos y otra vez se olvidaban y empezaban a hacer lo que les daba la gana, y otra vez venía la situación difícil. Mire, para que reflexionemos mucho en este libro de los jueces, para que en nuestra vida hagamos un alto y digamos no más, ya que no se repitan esas cosas, como los temas que estamos viendo los domingos de la sanidad del alma, la sanidad del interior. No podemos conformarnos a vivir una y otra vez el mismo ciclo, la misma repetición, los mismos problemas, la misma situación. No, debe ocurrir un cambio. Bueno, ya les expliqué bastante sobre el libro de los jueces. Vamos al libro de Ruth. Libro de Ruth. Voy a dictarles ahorita para que copien. Literal, después hablamos un poco de Ruth. Libro de Ruth. Ruth fue una mujer gentil. Ruth fue una mujer gentil. Entre paréntesis, es decir, no judía. Ruth fue una mujer gentil. Entre paréntesis, no judía, es decir, no judía. Cierre paréntesis. Y sigue escribiendo. De ella viene el linaje davídico. De ella viene el linaje davídico del rey David, ¿verdad? Coma, el Salvador y Mesías prometido. Oiga bien, de ella viene el linaje davídico, el Salvador y Mesías prometido.
Punto y seguido. En la historia de Ruth, la gracia de Dios, combinada con la fidelidad de ella, la gracia de Dios, combinada con la fidelidad de ella, trazan el camino para el Salvador venidero. Punto y seguido. Escriba, este es un nombre propio el que le voy a dictar. Booz, B alta, O-O-Z. Booz es un modelo del Salvador venidero. Booz es un modelo del Salvador venidero. Punto y seguido. Tienen un hijo que llaman Obed. Que viene a ser abuelo del rey David. Tienen un hijo que llaman Obed, que viene a ser abuelo del rey David. Hasta ahí el dictado. Vuelvo a preguntar, ¿cuántos han leído todo el libro de Ruth? Que me levante su mano ahí, que abra su cámara. ¿Cuántos han leído todo el libro de Ruth? Allá Aura, Mónica, Luz María. Bueno, no hay quien más está levantando mano por ahí. No alcanzo a ver quién es, solo una mano, pero no sé quién es. No sé, a la hermana Beatriz creo que es. Bueno, escúcheme bien. Voy a hablarles algunas cositas, pues. Recordemos que les voy a resumir el libro, pero no es para que copien literal todo, sino para que vean todo el panorama de este libro, ¿verdad? Ruth era una mujer moabita o de la tierra de Moab, no era israelita, óigame bien. ¿Por qué sucede esto? Porque un hombre llamado Elimelech y su esposa, óigame bien, Noemí, que saben que el nombre de Noemí significa dulzura. Elimelech y Noemí se van de Belén porque vino una hambruna y se van a la tierra de Moab. Recordemos que Belén significa casa de pan. Oiga bien, casa de pan. Y en un momento de crisis, Elimelech decide salir de la casa de pan y se va a las regiones de Moab con su esposa Noemí, que significa dulzura. Allá ellos habitan, tienen dos hijos, Kelión y Malión, que los nombres de Dios significan enfermizo y debilucho, esos nombres que le pusieron. Se casaron estos dos hijos, con mujeres moabitas, una con Ruth y la otra es, a ver, aquí voy a ver el nombre porque no me acuerdo bien. Aquí está, voy a ver. Orfa y Ruth llegan a ser las esposas de Kelión y Malión. Pero resulta que viene y se muere Elimelech, se mueren sus dos hijos, Kelión y Malión, y todo el tiempo les decían enfermizo y debilucho. Cuando llamaban a Kelión, enfermizo, venga para acá. Pues terminó muriéndose. Los nombres tienen poder. Y entonces, oiga bien, se murieron. Noemí entonces decide volver a la casa de pan, decide volver a Israel. Las nueras van con ellas y ella les dice, no, miren, ¿sabe qué? Ya ustedes no tienen por qué irse conmigo, ni que yo fuera a tener más hijos. Aún si tuviera más hijos, ustedes van a esperar para que crezcan y se casen con ellos, porque Noemí estaba pensando en la ley judía, que cuando moría el esposo de una mujer o de una familia israelita, el hermano, si no tenía descendientes, el hermano tenía
por ley que casarse con la viuda. Noemí les dice, regrésense a su tierra, váyanse a su casa, ya son libres. Orfa se regresa, pero Ruth no. Y ahí viene la gran declaración que muchas veces se usa hasta en los matrimonios para decir, cuando Ruth le dice a Noemí, no me pides, no me ruegues que te deje, porque a donde quiera que vayas iré yo, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Esto lo usan muchos para los matrimonios, para decir que solo la muerte los separará, pero esto lo estaba diciendo una nuera a una suegra, ¿verdad? Milagrosamente, casi no se ven esos casos, pero era una nuera a una suegra diciéndole estas palabras. Para hacer más corto el resumen, se vuelven a Israel. Noemí dice, ya no me llamen Noemí, sino llámenme Mara, que Mara significa amargura. Y estaba amargada, se murió su esposo, se murieron sus hijos, no tenía tierra, no tenía nada. Pero como en Israel se respetaban las leyes, entonces Noemí traza todo un plan para su nuera Ruth, que le hace ir a los campos de este hombre llamado Booz. Y Booz es un hombre rico, un hombre pudiente en Israel, y ella le dice que vaya a recoger trigo ahí en estas tierras. El trigo era lo que caía, lo que dejaban las obras, ella lo recogía. Por plan divino, Booz pone sus ojos en Ruth, y entonces en el plan del cielo está destinado que Booz y Ruth se van a casar. El problema era que el pariente más cercano, o sea, cuando no habían hermanos, el pariente más cercano tenía que casarse con la viuda. Y Booz no era el pariente más cercano, había otro. Use su imaginación, esto parece una telenovela que ni RCN ni Caracol se han inventado. Y entonces, Booz llama a su pariente, el que le corresponde redimir, era el término, redimir a la viuda, y le dice, Booz, mira que vino Noemí de regreso a la tierra, y como es costumbre no, sino ley en Israel, el pariente más cercano debe redimir estas tierras, debe comprarlas, debe quedarse con ellas. Y dice el pariente, bueno, listo, yo me quedo con las tierras. Y Booz le dice, pero también hay un detalle, te tienes que casar con la viuda, le dice. Pero ni le enseña a la viuda, ni le dice cómo se llama la viuda, ni sabe este hombre que la viuda es una mujer joven y bonita todavía. Entonces inmediatamente dice, no, ahí sí ya no me gustó. Quédate con las tierras, quédate con la viuda. Y por plan de Dios, Booz, léalo completo, no lo voy a decir más. Pero Booz termina casándose con Ruth. Y eso es un tipo de Jesús que viene a redimir a la humanidad. Cuando estábamos muertos, muertos en delitos, en pecados, sin esperanza, Él nos redimió. Booz es un tipo de Jesús que viene a redimir a Ruth y a Noemí, a toda su descendencia. Y como si fuera poco, de ahí nace ¿quién? Obed, que llega a ser el papá de Isaí, que después llegó a ser el papá del rey David. Qué tremendo, mire. Esto es poderoso porque entonces vemos como una no israelita, una no judía, es injertada en el pueblo de Dios por su fe, por su obediencia y por su amor a Dios, y en este caso por su fidelidad a su suegra. Qué tremendo. Hasta ahí les voy a resumir, ya usted lee la telenovela completa cuando quiera, ahí está en la Biblia. Vamos con el siguiente. Nombre del libro, primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel. Escribe lo siguiente. El primer libro de Samuel muestra la unión y organización de las tribus de Israel. El primer libro de Samuel muestra la unión y organización de las tribus de Israel. Punto y seguido. Su organización establece a Israel como un reino iniciado con el profeta Samuel
y con el rey Saúl. Voy a dictar otra vez esa parte. Su organización establece a Israel como un reino iniciado con el profeta Samuel y con el rey Saúl. Punto. Hasta ahí el dictado. Voy a hacer un resumen más cortico de esto. ¿Cuántos han leído todo el libro del primer libro de Samuel? Quiero ver sus manos. Primer libro de Samuel, ¿todo lo ha leído? A ver, ya son menos, ya no hay ninguno que ha leído el primer libro de Samuel completo. Ay, papá, oiga bien, es importante. Mira pues, primer libro de Samuel, recordemos que en los jueces dice que termina diciendo que cada uno hacía lo que le daba gana porque no había rey, ¿cierto? En Israel. El pueblo pide rey a Dios, al profeta Samuel en este caso. Recordemos que en los primeros capítulos aparece la mamá de Samuel, que Ana, que está sufriendo porque no puede tener hijos. Samuel es concebido sobrenaturalmente y Samuel llega a ser ofrecido a Dios, entregado en el templo, y Samuel crece en el templo, pero sabe que Samuel, aunque creció en el templo y servía en el templo, no conocía al Dios que servía. Uy, esto me impacta. Samuel no lo conocía y Dios lo llama y le dice: Samuel, Samuel, y Samuel no sabe que es Dios que lo está llamando. Esto es apasionante, este libro también. Pero al final Samuel aprende a escuchar la voz de Dios, crece, se vuelve el profeta del pueblo y el pueblo le pide a él un rey. Y Dios le dice a Samuel que que Dios no está de acuerdo con darles un rey, un nombre terrenal, porque Él es el rey, Dios es el rey. Y obedecer sus leyes es estar bajo su reinado. Y entonces, pero en la insistencia del pueblo, Dios les da un rey. ¿Cómo se llamó el primer rey de Israel? No voy a decir que Noé, porque ese es el que hizo el arca. Se llamó Saúl, ¿verdad? Saúl, de la tribu de Benjamín. Oiga bien, Saúl fue un hombre, físicamente hablando, de un porte alto, bien parecido, fuerte, porque este rey no era de acuerdo a la voluntad de Dios. Este fue un rey que pidió el pueblo. Y vamos a ver en el primer libro de Samuel todos los desobediencias, fracasos de Saúl hasta el punto de ser rechazado. Pero Dios pone sus ojos en otro hombre. ¿Quién es este? David, ¿verdad? David es ungido por Samuel, siendo un pastor de ovejas, olvidado por allá en las montañas de Israel, pero no para Dios. Dios lo tenía en su mira y Dios decide llamar a David para ser el próximo rey. Y ahí vemos el famoso pasaje del primer libro de Samuel, capítulo 17, donde David mata ¿a quién? A Goliat, ¿verdad? Primer libro de Samuel, capítulo 17. Luego vemos cómo Saúl empieza con celos contra David y cómo lo empieza a perseguir, lo quiere matar porque sabe que David es el próximo elegido de Dios como rey. Y entonces David huye, David se esconde en las cuevas y una serie de persecuciones. Pero claro, como Dios había ungido a David, era imposible que Saúl lo matara. Sin embargo, el mismo David le perdonó una y otra vez la vida a Saúl, pudiendo matarlo. Oiga bien, qué tremendo. Pudiendo matarlo, David le perdonó la vida a Saúl muchas veces. Bueno, oiga bien, el primer libro de Samuel termina con la muerte de Saúl y sus hijos. Usted puede leerlo ahí completamente y se da cuenta cómo terminó Saúl y sus hijos. Todos murieron en batalla. Y en el segundo libro de Samuel, vamos ahora al segundo libro para que usted escriba. Segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, escriba lo siguiente. El segundo libro de Samuel detalla el ascenso de David a la realeza. El segundo libro de Samuel detalla el ascenso de David a la realeza y gira sobre la promesa de Dios. En el capítulo 7, verso 16, el Señor le habla a David acerca de su casa, pero ahí hay una
profecía mesiánica, donde habla del reinado del Mesías. Voy a leer ese versículo, segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 16, que dice: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Oiga, pues, le está hablando Dios a David, porque todo el capítulo 7 habla de pacto de Dios con David, y dice: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre. Oye, ¿escuchó ahí cómo dice? Será afirmada tu casa y tu reino para siempre. Cuando está hablando Dios ahí, ya podemos ver que es una profecía mesiánica. No se trata de la casa terrenal de David, sino ahora está diciendo tu casa y tu reino para siempre, delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Oiga bien. Muy bien. Este libro, bueno, ya voy a hablarles nomás, un poquito más corto. Ahí empieza el reinado de David. Oiga bien, David empieza a ser aceptado primeramente en el reino o en la capital de Judá como rey. Después llega a ser rey de todo Israel. Se establece su reino. El reinado de David fue uno de los reinados más esplendorosos de Israel. ¿Por qué? Porque fue un hombre que fue respaldado totalmente por Dios. No hubo nación que resistiera a la conquista de Israel. Israel fue respetada, Israel fue reconocida como una nación que tenía a Dios y que Dios la respaldaba en los tiempos de David. Dios llegó a decir de David que era un hombre conforme a su corazón. ¿Recuerda? David, un hombre conforme al corazón de Dios. David tuvo problemas como el adulterio con Betsabé, ¿verdad? De ahí vinieron problemas en su familia, que un hijo viola a su propia media hermana. El otro, Absalón, mata a su hermano que violó a su hermana, y de ahí Absalón huye, y Absalón traza todo un plan para derrocar a su padre, a David, del reinado. Pues es una historia muy dura, la del segundo libro de Samuel, que muestra la crisis y la realidad que muchas familias viven también cuando sus hogares son divididos, cuando sus hijos se rebelan, y cuando no solo se rebelan, sino que Absalón trató de matar a David también. Oiga bien, pero al final se va a dar cuenta que eso no prosperó porque tampoco era la voluntad de Dios. Y entre ese caos que se vive, crisis familiar, sorpresivamente, lo digo yo, porque a mí esas cosas me sorprenden, pero cuando David se queda con Betsabé, comete adulterio, Betsabé queda en embarazo, tiene un hijo, pero ese hijo es un hijo de pecado y Dios no le permite la vida, muere el niño. David trazó un plan para que el marido de Betsabé muriera en batalla porque era uno de sus generales. O sea, es una cosa tan terrible lo que planeó David, que uno dice: uy, no, ese David no era lo peor. Oye, me vi un momento de su vida donde una cosa la llevó a otra, pero sorpresivamente después de toda esa crisis Dios le permite tener un hijo con Betsabé, le permite que sea legítimamente su esposa, y de ahí nace ¿quién? Salomón. Mire qué tremendo. Me impacta lo que la Biblia hace, porque la Biblia siempre saca lo mejor de lo peor de nosotros. Dios saca lo mejor, Dios toma ventaja y hace las cosas que nosotros mismos no nos imaginaríamos, y de ahí nace. Entonces cualquiera de nosotros diría que David y Betsabé, por lo que hicieron, no tenían perdón de Dios, y que mucho menos tener un hijo que iba a ser rey de Israel, Salomón, y al cual Dios le llamó Salomón, que significa pacífico, hombre de paz. Qué tremendo. Y ahí está el reinado de Salomón también, que empieza a deslumbrarse ya en el libro de los Reyes. Vamos al libro de los Reyes, siguiente libro, primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes. Escribe lo siguiente: primer libro de Reyes,
el primer libro de Reyes destaca el reinado de Salomón, coma, un hijo de David, coma, quien construye el templo de Dios, coma, el único lugar donde el Dios de Israel manifestaría su presencia. Voy a leer otra vez. El primer libro de Reyes destaca el reinado de Salomón, un hijo de David, quien construyó el templo de Dios, el único lugar donde el Dios de Israel manifestaría su presencia. Oiga bien. Hasta ahí les dicto, ahora voy a resumir así también en mis palabras. ¿Cuántos han leído todo el primer libro de Reyes? Manos arriba. Primer libro de Reyes, todo. Bueno, yo les resumo. Oiga bien, primer libro de Reyes, el reinado de Salomón, un reinado de paz. Salomón no fue un hombre guerrero. Mejor dicho, Salomón ya, cuando entró a reinar, ya todos temían a la nación de Israel y todos se sometían y tributaban a Israel, porque David ya los había conquistado. Oiga bien, pero Salomón es otra muestra de que comenzó bien, pero después se desvió, ¿cierto? Salomón, en su libro de Eclesiastés, destaca ese tiempo en el que él estuvo apartado del Señor, dice, dándole placer a su carne, no le negó nada que sus ojos desearan, que su carne quisiera nada. Salomón lo describe en los libros de Primera y Segunda Reyes, que fue un hombre que tuvo 700 esposas, es decir, legítimas, porque en Israel era una esposa, 2 esposas, y eran legítimas, en ese entonces era permitido. Oiga bien, sabemos que Dios no aprueba el adulterio ni aprueba que tenga 1 o 2 esposas, pero escúcheme, Salomón tuvo 700 esposas legítimas, es decir, 700 suegras, imagínense, es tremendo. Más eso, tuvo 300 concubinas. Esas no eran esposas legítimas. 300 concubinas, es decir, que tuvo 1000 mujeres en su vida. Uy, es tremendo, ¿no? Oiga bien, y entonces Salomón tuvo un tiempo en el que se volvió idólatra, se casó con una egipcia, con la hija del faraón, le permitió hacer ídolos, le permitió que adorara ídolos. Mejor dicho, Salomón permitió que las mujeres les vieran su corazón, dice la Biblia, y consintió, mejor dicho, que sus esposas, que eran idólatras, hicieran altares a dioses falsos, ofrecieran sacrificios a dioses falsos. Y es cuando Dios le había prometido a David que jamás iba a faltar un descendiente en su reino, en Israel. Pero ahora Dios dice que va a dividir el reino, ¿Cuándo iba a suceder esto? Cuando Salomón muriera y lo sucediera su hijo, ¿sí? Su hijo se llamó Roboam, y Roboam fue un joven que entró al reinado inexperto y que a causa de querer poner más impuestos sobre el pueblo lo rechazó y se fueron, escúcheme bien, 11 tribus se separaron y dejaron a Roboam solo con una tribu, Judá. Ahí es donde surgen los reinos del norte, que se llamó Israel, y el reino del sur, que se llamó Judá. ¿Quién reinaba en Judá? Solamente el hijo de Salomón, Roboam. Oiga bien, bueno, ya estoy dándole el resumen del segundo libro de Reyes. Escuche bien. Escriba esto, segundo libro de Reyes, y nos empatamos con esto. Segundo libro de Reyes. El segundo libro de Reyes, escriba eso, el segundo libro de Reyes detalla el ascenso y la caída del resto de los reyes hasta que el segundo libro de Reyes detalla el ascenso y la caída del resto de los reyes hasta que Asiria tomó cautivo al reino del norte, es decir, a Israel, y más tarde Babilonia tomó cautivo al reino del sur, es decir, Judá. Oiga bien.
Asiria tomó cautivo al reino del norte, entre paréntesis Israel, y más tarde Babilonia tomó cautivo al reino del sur, entre paréntesis Judá. Punto y seguido. En ambos casos, el cautiverio se debió a la infidelidad del pueblo al Señor y a su pacto. Bueno, hasta ahí. Y termino de resumirles. Ese tiempo entonces, el hijo de Salomón, Roboán, se quedó con una sola tribu de las 12 de Israel, con Judá. Oiga bien, todo por consecuencia también de lo que Salomón hizo. Y ahí vienen, el primero y segundo libro de Reyes tienen la característica que marca el inicio y el reinado de todos los reyes. Pero escúcheme bien, hay algo que se repite. En algunos casos dice que tal rey caminó recto como caminó David. En otros casos dice, hizo lo malo como su padre tal, y pone al rey anterior. Es decir, los reyes, algunos eran temerosos de Dios, otros no. Cuando Dios ve que siguen la perversidad de su corazón, Él no dice que eran como David, sino que eran como el rey anterior. En cambio, cuando hacían lo bueno y lo recto, el Señor decía, como lo hizo su padre David. Yo creo que a usted yo le he contado esto, que cuando yo empecé a leer todos esos libros, yo decía, Señor, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que caminó recto como David? Si David le embarró pero terriblemente. Y Dios me contestaba y me decía, sí, pero David se arrepintió y nunca más volvió a cometer el mismo pecado. Y ¿sabes qué? Me decía el Señor, yo enterré sus pecados en el fondo del mar y es como si David nunca hubiera pecado. Un Dios de misericordia, un Dios que recibe al pecador arrepentido, que todo el que viene a Él no lo echa fuera. Pero usted y yo diríamos, como yo reflexioné en esa ocasión, ¿cómo así? David anduvo recto. No, sí, para Dios sí, porque se arrepintió y nunca más volvió a cometer ese pecado. Entonces, la historia de los reyes, vamos a ver primer libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, las vamos a resumir de un solo, no hay mucho que pueda decirles porque también es la recopilación de la vida de los reyes que estuvieron en Israel y en Judá. Oiga bien, primer libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, resumen la vida, el reinado, las obras de los reyes de Israel y de Judá. Escriba eso. Primer libro de Crónicas y segundo libro de Crónicas narran la vida de los reyes, sus obras en Israel y en Judá. Ahora sabe por qué se habla del reino del norte y el reino del sur, ¿verdad? El reino del norte era ¿quién? Israel, las 10 tribus, las 11 tribus, mejor dicho. Y el reino del sur, Judá, una sola tribu. Entonces, primer libro de Crónicas y segundo libro de Crónicas nos narra todo esto y también vuelve a narrar episodios específicos de David, como cuando David se propone a construir el templo y Dios le dice que no, que él no va a construir, pero David hizo tesoros en oro y en todos los materiales que necesitaba para construir el templo. Entonces, esto es lo que nos resume en primer libro de Crónicas y segundo libro de Crónicas, las obras y los hechos de los reyes. Algunos de ellos hicieron lo recto, otros no. Escúcheme bien, cada uno, esto me enseña a mí en la práctica que cada uno es responsable de la decisión que tome delante de Dios, porque ¿sabe qué? El mal siempre va a ser una elección. ¿Qué va a ser el mal? Una elección. Desde que Adán y Eva probaron el árbol de la ciencia del bien, del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, el hombre tiene la decisión de elección, o elige hacer el bien y caminar bien,
o elige hacer el mal y caminar mal y atenerse a las consecuencias. Entonces, primer libro de Crónicas y segundo libro de Crónicas nos narran todo esto. Vamos ya casi terminando estos libros históricos. Nombre del libro, siguiente libro, Esdras. Recordemos que en estos libros de Crónicas se mezclan las narraciones del profeta Jeremías también. Y Esdras es un sacerdote. Oiga bien. Escriba lo siguiente. En Esdras, el pueblo de Dios, regresa a su tierra natal para reconstruir el templo. En Esdras, el pueblo de Dios regresa a su tierra natal para reconstruir el templo bajo la dirección del gobernador Zorobabel. Punto y seguido. Esdras dirige al pueblo en la reforma según el pacto que Dios hizo con ellos. Esdras dirige al pueblo en la reforma según el pacto que Dios hizo con ellos. Punto y seguido. Esdras nos habla de restauración, regreso del cautiverio, reconstrucción del templo. Punto. Un resumen pequeño de Esdras. Bueno, ya no les voy a preguntar quién ha leído todo el libro de Esdras, pero escuche bien. Esdras, recordemos que Nabucodonosor en tiempos de Jeremías llevó cautivo a Judá. Ahí fue cuando se fueron los jóvenes como Daniel y sus amigos cautivos a Babilonia, donde quisieron lavarles el cerebro con las leyes babilónicas. Y la profecía de Jeremías fue 70 años en cautiverio, ni uno más ni uno menos. Después de 70 años empieza en Babilonia empiezan a dejar ir a grupos de israelitas a Judá para que vuelvan a reconstruir su ciudad. Esdras es un sacerdote que bajo el liderazgo de él, lo que se restaura principalmente, escúcheme bien, es la vida espiritual del pueblo. ¿Qué se restaura? La vida espiritual del pueblo. Hay pasajes ahí famosos, como cuando Esdras lee las leyes de Dios desde la mañana hasta el atardecer y todos estaban atentos y todos lloraban escuchando la ley del Señor porque sabían que habían pecado, porque sabían que era necesario volverse a Dios. Entonces Esdras era un líder espiritual que hizo volver el corazón del pueblo a Dios, a confiar otra vez en Dios, a volverse otra vez a Dios. Oiga bien, pero después de Esdras surge otro personaje. Ahí vamos al siguiente libro, Nehemías. Nehemías, escriba lo siguiente. Nehemías, copero del rey, regresó a Jerusalén del cautiverio para reconstruir el muro de la ciudad. Nehemías, copero del rey, regresó a Jerusalén del cautiverio para reconstruir el muro de la ciudad en un tiempo récord de 52 días. Punto y seguido. Frente a los enemigos que amenazaban con interrumpir el proceso de reconstrucción, frente a los enemigos que amenazaban con interrumpir, el proceso de reconstrucción, Nehemías
movilizó al pueblo e instruyó reformas. Oiga bien. Punto y seguido. Nehemías, o el libro de Nehemías, nos habla de perseverancia. El libro de Nehemías nos habla de perseverancia, coma, fe, coma, favor divino, punto. Oiga bien, un resumen pequeño. Si Esdras, fue líder espiritual, hizo reformas espirituales para que el pueblo se volviera a Dios, Nehemías fue un gobernador que llevó al pueblo o desafió al pueblo a la reconstrucción de las murallas de la ciudad. En los tiempos antiguos, una ciudad sin muros era una ciudad en vergüenza, que podía entrar cualquiera, saquearla, robarla, llevarse sus bienes y llevarse su gente. Así estaba Jerusalén, Judá, Jerusalén la capital. Entonces, Nehemías, este libro es muy impresionante porque Nehemías nos habla nos da principios de liderazgo, como Nehemías es un líder que Dios usa y que Dios respalda, porque él siendo copero del rey, en ese tiempo ser el copero del rey era como ser el primer ministro, como ser el guardaespaldas del rey, y no cualquiera se ganaba ese puesto. Nehemías lo tiene, pero Nehemías, cuando se escucha que en Jerusalén, en Judá están en crisis porque no tienen murallas, porque los saquean, los roban, los asaltan, él se pone triste, ayuna, ora. En el libro de Jeremías no dice, pero históricamente se sabe que fueron como 4 meses él orando y ayunando hasta que Dios le da favor con el rey se entera lo que está sucediendo y el rey lo autoriza para que vaya a reconstruir las murallas, y no solo lo autoriza, sino le da todo lo que Nehemías necesita para ir. Escúcheme bien. Entonces, Nehemías va, y cuando llega allá, lo primero que encuentra es la posición de 2 personajes, Sanbalat y Tobías. Son 2 personajes que aparecen ahí que se oponen a la reconstrucción de las murallas, se burlan de Nehemías, le dicen: Nehemías, eso que Nehemías, que el pueblo está construyendo, hasta una zorra lo va a botar si pasa por encima de ella. Y empieza a burlarse y empiezan a difamar a Nehemías diciendo: no, es que Nehemías lo que está planeando es un complot contra el rey, se va a rebelar y se va a proclamar rey en Jerusalén, y un montón de mentiras, y Nehemías no le pone cuidado a eso. Nehemías sigue adelante, persevera, anima al pueblo, el pueblo por ratos se desanima, el pueblo por ratos quiere tirar la toalla, como decimos, pero luego se levanta y siguen adelante hasta que se reconstruyen las murallas. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? Esdras, primera cosa, que necesitamos afirmar nuestra relación con el Señor, que necesitamos volver a la palabra, que necesitamos volver a los principios de la vida. ¿Qué nos enseña a nosotros Nehemías? Nehemías nos enseña a que perseveremos en la fe, a que nos atrevamos a caminar en la voluntad de Dios, aunque a veces no entendamos lo que está sucediendo y aunque tengamos oposición del enemigo a través de personas, a través de situaciones. Dios está con nosotros y lo que Él ha determinado para nuestras vidas se va a cumplir. Amén. Oiga bien, entonces son como las enseñanzas prácticas que podemos sacar de estos 2 libros. Y finalmente, vamos al libro de Esther. Libro de Esther. Otro libro que les dije es como una telenovela bíblica que ni a RCN ni a Caracol se les ha ocurrido, pero ahí está, el libro de Esther. ¿Quién fue Esther? Una israelita, una judía, que escúcheme bien, escriba, mejor dicho, escriba y después le resumo un poquito el libro. Dios usó a Esther, escriba esto: Dios usó a Esther, una valiente mujer judía. Dios usó a Esther, una valiente mujer judía,
para salvar a su pueblo, de la aniquilación. Dios usó una mujer valiente judía para salvar a su pueblo de la aniquilación en la capital persa de su tiempo. En la capital persa de su tiempo. Oiga bien. Como tema principal está la preservación del pueblo judío. La preservación del pueblo judío. Punto. Voy a hablarles un poquito y después ya usted escribe lo que más le interesa. Bueno, Esther, una mujer judía que vivió en tiempos del rey Asuero, el rey de Persa. Oiga bien. Empieza la narración del libro de Esther como que el rey Asuero hace banquetes, toma mucho vino con sus invitados, manda a traer a su esposa, que es la reina Vasti, y la reina Vasti no quiere ir, dice, en otras palabras, como quien dice, yo no voy, una manada de borrachos ahí, y Asuero la había llamado, era un insulto terrible para el rey. Y el rey dice, le vamos a quitar, y los consejeros del rey le dice, quítala del reinado, semejante irrespeto, dice, y le dicen los consejeros del rey, si la dejas ahí en el trono, después todas las mujeres se van a rebelar contra sus maridos. Oiga bien, qué tremendo esa declaración. Dice, si dejas a Vasti ahí, Vasti va a ser una mala influencia, porque va a hacer que todas las mujeres se rebelen contra sus maridos. Y entonces el rey dice, listo, fuera de mi vista Vasti, vamos a escoger una nueva reina. Y entonces surge ahí un personaje, Mardoqueo, que es otro personaje tipo de Jesús también. Mardoqueo, tipo del Salvador. Que Mardoqueo es el que ha criado a su sobrina Esther. Y el rey hace una convocatoria para que se presenten las mujeres vírgenes, jóvenes, de todo su imperio. Oiga bien, las convoca para escoger de ellas una reina, una nueva reina. Y entonces Mardoqueo instruye a Esther y la envía para que ella sea una de las candidatas. Bueno, voy a resumen más corto, que no me voy muy largo. Y entonces, en la soberanía de Dios, es decir, en Dios que sabe todas las cosas y que sabe lo que más conviene, Él permite que el rey Asuero ponga sus ojos en Esther, sin saber que Esther es judía. Oiga bien. Y la toma como su reina, como su esposa. Y luego hay un personaje que aparece ahí también, que es tipo de Satanás, Naamán, oiga bien, que era la mano derecha del rey Asuero y que odiaba a los judíos y que odiaba a Mardoqueo, porque Mardoqueo no le hacía reverencia. Todo el pueblo se arrodillaba cuando pasaba el rey, pero Mardoqueo no, porque los judíos no se arrodillaban delante de ningún hombre. Y entonces le tiene una rabia y Naamán hace todo un plan para que el rey, con engaños, el rey Asuero firme un edicto donde se proclama la aniquilación de todos los judíos. Oiga bien, la aniquilación de todos los judíos del imperio. Esto lo hizo con engaños, con astucia. Pero cuando Mardoqueo se da cuenta de esto, él rasga sus vestidos, se pone en ayuno y le manda un mensaje a Esther y le dice, Esther, tienes que hacer algo. Y Esther le dice, pero es que tú sabes que si el rey no me llama a su presencia y si yo me le aparezco así de la nada, el rey puede hasta matarme si le parece. Y Mardoqueo le dice, pues ni creas que al no presentarte delante del rey vas a preservar tu vida. Le dice, porque a lo mejor para este momento has llegado al reinado. Y entonces Esther hace un ayuno de 3 días con sus doncellas, con las que le sirven sus siervas, y después de los 3 días se presenta con el rey Asuero. De manera milagrosa,
el rey Asuero no la manda a matar, sino le extiende el cetro. Y esto es un tipo de la gracia de Dios. Se presenta Esther y el rey le extiende el cetro, es decir, le da gracia para que no muera. Y le dice: ¿qué es lo que anhela tu corazón, reina Esther? Hasta la mitad de mi reinado te daré, le dice. Y Esther hace todo un plan y le dice: no, mi señor, lo que yo quiero es que usted venga a un banquete que voy a celebrar en mi casa y que también traiga a Naamán, le dice. Y Esther está planeando toda una estrategia. Y el rey le dice: claro, vamos a ir. Y llegan, y Naamán, recordemos que era el que quería destruir al pueblo, dice: ay, solo a mí me invitó, qué importante soy. Y van, y en ese primer día Esther no le dice nada al rey, sino que le dice: si les parece bien, vengan mañana a otro banquete. Qué tremendo. Y mientras eso, Naamán planea la muerte de Mardoqueo, planea ahorcar a Mardoqueo, prepara una horca, y no una ballena, sino una horca, donde ahorcar a Mardoqueo. Y escúcheme bien, Dios cambia todos esos planes, y al final el rey accede a la petición de Esther, que es: mira, lo que pasa es que este malvado Amán está tratando de destruir a mi pueblo, a los israelitas. Y el rey, bueno, no les voy a dar el desenlace, lean ustedes el desenlace al final, pero al final, milagrosamente, el pueblo de Israel no es aniquilado. Y ahí surge una famosa fiesta que hasta hoy los judíos la celebran, la fiesta de Pur. Oiga bien, la fiesta de Pur, que significa literalmente suerte, pero nosotros vemos que no es suerte como la que nosotros pensamos, de que se va a ganar la lotería o el chance o algo así, nada que ver con eso, sino era un propósito divino, haberlos librado. Entonces este libro en la práctica nos enseña a nosotros que a veces todo lo que estamos pasando no es el final del libro de nuestra vida, no, Dios tiene todavía planes. Yo siempre he dicho que mi vida, tu vida, la vida de cualquier hijo de Dios es como un rompecabezas. A los que les gusta armar rompecabezas, pero hablo de esos rompecabezas que tienen hasta 200 piezas, ¿verdad? Que a veces dice uno: ¿dónde encaja esto? Y a veces uno, armando un rompecabezas, uno quiere meter ¿a usted le ha pasado meter una pieza de rompecabezas a las malas donde no cabe, ¿cierto? Así es la vida nuestra. A veces hay situaciones que no entendemos, que no sabemos por qué pasan, por qué Dios las permite, pero que al final Dios está armando el rompecabezas de nuestra vida, y al final tiene una obra preciosa para nosotros. Bueno, mis amados, ya les prediqué de los 12 libros históricos. Vamos a terminar, voy a dar unos minuticos para preguntas, inquietudes. Voy a terminar la grabación. Permítanme un momento, termino la grabación. Detener grabación. Bendiciones.